a todas las personas que nos están viendo y escuchando en su programa, San Marcos, la decana de América, canal web de culturas, y en su programa especial Pensadores Peruanos. En este programa entrevistamos a académicos peruanos y especialmente de San Marcos, para ver cómo las ciencias sociales también van contribuyendo con el desarrollo del conocimiento del Perú. Hoy nuestro invitado es el doctor Heraclio Bonilla Maita. Y queremos de paso invitar a todas las personas de Jauja, de Junín, de Huancayo. Él es jaujino, y tenemos esa alegría de tenerlos pues acá con nosotros en Pensadores Peruanos. Muy buenos días, doctor Heraclio. Buenos días, profesor Ramírez. Un fuerte abrazo y un cordial saludo. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, doctor. Hoy vamos a trabajar sobre el tema que hemos denominado Pensando en el Perú de hoy. Pero antes quiero referirme algo sobre el doctor Heraclio Bonilla. Él es doctor en antropología por la Universidad de San Marcos. Es doctor en historia por la Universidad de París. Es especialista en historia económica y social de América Latina e historia comparada. Fue director de la Escuela Académico Profesional de Antropología en San Marcos. También ha sido investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Fue profesor principal en San Marcos y actualmente profesor principal de la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus obras podríamos mencionar, él tiene muchas obras en verdad, solamente algunas. Guano y burguesía en el Perú. Los Andes en la encrucijada, indios, comunidades y Estado en el siglo XIX. También la trayectoria del desarrollo en el Perú en la segunda mitad del siglo XX. También la cuestión agraria en España y en América Latina. Fue publicado en Colombia. Otro libro es Indios, Negros y Mestizos en la Independencia. También otro libro, La cuestión colonial. También la Constitución de 1812 en Hispanoamérica. Y así tiene muchos otros libros. Podemos recordar, por ejemplo, Gran Bretaña y el Perú. El informe de los cónsules británicos. Son 5 tomos. O sea que en verdad el doctor Bonilla pues tiene una larga trayectoria y su producción intelectual es muy vasta. Bueno, como he mencionado, el tema que vamos a tratar hoy es sobre pensando en el Perú de hoy. En esa medida, y tomando en cuenta este tema que vamos a tratar con el doctor Bonilla, primeramente le preguntaría, ¿cómo se explicaría la anomia y el desgobierno, la situación actual que vive el país en las 2 últimas décadas, y en especial los gobiernos de Castillo y Boluarte? Quisiera empezar la respuesta con una reflexión. Todos los meses de febrero y marzo es imposible para mí y para mis paisanos viajar a la Sierra Central, porque todos los años, en estos meses, como sabe, hay derrumbes, hay huaicos. Y esto no es un fenómeno de hoy, ni de ayer, ni de hace 5 o 10 años. Esto es un fenómeno que viene de muchos, muchos años atrás. La pregunta es, bueno, evidentemente, las consecuencias de estos desastres son enormes y paradójica y significativamente los más afectados
son precisamente las familias de menores recursos. La pregunta obvia es, ¿por qué, si estamos frente a un problema que se repite todos los años y en las mismas fechas, no se hace algo para atenuar esos desastres? Que no se diga que es imposible, porque la tecnología en el siglo XXI permite efectivamente atender estos desastres. Ahora, con lo que está ocurriendo en el norte, hace 7 años ocurrió un desastre similar. En el gobierno de Kuczynski y de Vizcarra se invirtieron millones y millones de soles, supuestamente, para evitar que en el futuro se repitieran esos desastres ocurridos hace 7 años. Y tenemos exactamente lo mismo, en los mismos lugares y por las mismas razones. Y nadie sabe, por supuesto, dónde fueron a parar esos recursos. Cito los casos más obvios. Uno puede efectivamente enumerar una enorme lista de cómo efectivamente los problemas son problemas que se reiteran y se repiten una y otra vez. Entonces la respuesta es evidentemente que la administración pública, el Estado peruano, a través de sus diferentes gobiernos, son efectivamente incompetentes e incapaces para atender los problemas más urgentes de la sociedad. De manera que esa es mi primera reflexión y podríamos continuar, si así lo estima, examinando las razones de esta incapacidad. Pero es efectivamente un desastre, ¿no? Es decir, nada funciona en el Perú. La palabra anomia, inventada por el sociólogo Durkheim, como sabe, es una palabra muy débil, es casi un eufemismo para efectivamente traducir la profunda inutilidad de la administración pública. Efectivamente, como usted lo ha dicho, doctor, ¿no? Se ha invertido millones y millones de soles o dólares, ¿no? Y realmente las condiciones no están preparadas para un fenómeno como este, ¿no? Que ha provocado, se dice, este ciclón. Pero la situación es grave, particularmente en los departamentos del norte. Está llegando a Lima también, ¿no? Y se dice que entre hoy y mañana va a ser peor. Bueno, pero ahí están pues nuestros gobernantes, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo y por qué, ¿no? Contra estos señores que han utilizado los recursos del Estado en ingentes cantidades, bueno, no tenemos unos resultados positivos. Doctor, perdón, yo quisiera agregar un comentario adicional antes de cerrar esta primera pregunta. Dije el gobierno central, pero efectivamente la calificación es una calificación incompleta e incorrecta, porque no es solamente una incapacidad del gobierno central ubicado en Lima, también y sobre todo de los gobiernos regionales, por una parte, y de los gobiernos locales, por otra. Los gobiernos regionales, como sabe muy bien, cuentan ahora, algunos de ellos por lo menos, con recursos así inimaginables en el pasado. Recursos que no solamente provienen como consecuencia del traslado de recursos del gobierno central, sino como consecuencia de las rentas mineras para aquellos lugares donde efectivamente hay yacimientos mineros en su territorio. De manera que dinero tienen a montones. Y lo que ocurre es que ni siquiera son capaces
de invertir esos recursos que tienen. Y sirven, por una parte, para una corrupción a escala regional y a escala local, y cuando no se usan solamente para eso, paradójicamente se devuelven los excedentes al gobierno central. Miren, la incapacidad de los gobiernos, repito, regionales y locales, es tanto o más grande que la incapacidad del gobierno central. Porque el gobierno central podría tal vez arguir, al fin y al cabo estamos demasiado lejos de Puno, estamos demasiado lejos del Mantaro, pero no así los presidentes de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. De manera que el panorama es mucho más extenso y mucho más generalizado. Gracias. Efectivamente, así, doctor, parece que en esto está pues de arriba abajo, desde el gobierno central hasta los gobiernos regionales, ¿no? Municipales, ¿no? Tanto provinciales como distritales, la corrupción es inminente, ¿no? Por eso alguien decía que durante el primer gobierno de Alan García, una de sus principales obras fue pues hizo que la coima sea generalizada, y esto parece ha continuado. Sin embargo, como usted ha señalado, los recursos son inmensos, como se puede deducir de lo que es el canon minero. Pero hay otro punto más que valdría la pena señalarlo, por ejemplo, ¿no? Y creo que es la deuda pública externa que tiene el Perú. ¿Cuánto de dinero se está manejando para atender estos problemas y otros más, como la pandemia, podemos decir? Si nosotros hacemos un recorrido, por ejemplo, de la deuda, el monto que dejaba en general, por ejemplo, que dejó Toledo, llegó a 22.779 millones de dólares americanos. Eso dejó Toledo. García a 19.904 millones de dólares. Ollanta a 23.630. PPK a 22.710 millones de dólares. Vizcarra a 22.553 millones de dólares. Y Sagasti, vean ustedes, a 32.469. Y esto es lo que no se dice, ¿no? En cuanto han elevado la deuda pública externa del país. Y eso está en las diferentes fuentes de financiamiento que tiene el país, ¿no? Tanto como los organismos internacionales, la banca internacional, el Club de París, ¿no? Los bonos, los proveedores, las deudas América Latina y otros que son bilaterales. ¿Cómo se explica entonces que tengamos una deuda externa tan alta, ¿no? Similar a la que se tuvo pues en la guerra con Chile, a la que se tuvo en el tiempo de Alan García, etcétera, y la deuda pues continúa, ¿no? Ya Sagasti nos dejó en 32.469. Y esos son recursos que se están entregando a los gobiernos, tanto regionales, ¿no? Como los provinciales, distritales, y también lo que gasta el gobierno central. ¿Cómo entender esto, doctor? Primero, los países no quiebran, ¿no es cierto? Los países pueden endeudarse y seguir ahí. Se olvida a menudo que el país más endeudado del planeta son efectivamente los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, el endeudamiento reciente ha sido espectacular por dos razones. Primero, porque existen mecanismos que permiten efectivamente el flujo de créditos bajo la forma de endeudamiento externo, con una ventaja adicional. Y es que los precios de la deuda, es decir, el interés, es efectivamente muy bajo. De manera que esto permite efectivamente que la gente que no tiene una visión de largo plazo pueda endeudarse impunemente y sin examinar las consecuencias que tarde o temprano van a estallar. Esto es el asunto de la deuda. Ahora, evidentemente,
Uno se endeuda porque efectivamente no tiene la capacidad de aprender a vivir con los recursos que tiene. Es decir, lo que el gobierno debiera practicar es lo que las familias más o menos hacen cotidianamente. Yo gasto en función de los ingresos que tengo y tengo que tener el suficiente cuidado de no exceder esos gastos, porque en caso contrario las consecuencias son terribles. Pero como dije hace un momento, puesto que no hay países que entren en quiebra, esta es una consideración que no necesariamente la toman en cuenta los gobiernos. Y la deuda fue, repito, muy fácil de adquirirla, con tasas de interés muy, muy bajas, con plazos de pago además de décadas, ¿no es cierto? De manera que en esas condiciones el endeudarse es la norma. El problema es que esta ilusión, esta coyuntura favorable va a tocar techo, vamos a empezar una coyuntura negativa que ya empezó, ¿no es cierto? Y ahí entonces los problemas serán cada vez más y más difíciles. Hay hay un otro problema que también está relacionado con el asunto del endeudamiento. Es el problema que usted evocaba hace un momento, el problema de la corrupción. El problema es que en el Perú el problema de la corrupción ha sido tratado básicamente como un problema ético, como un problema policial, como un problema moral. Y los ejemplos son Alan García, el corrupto, etcétera, etcétera. Y esto simple y llanamente alude a la superficie y no va al fondo del problema. Mire, yo no sé si efectivamente la corrupción la trajeron los españoles. Yo no creo. Recuerda que en Cajamarca, un andino andinísimo como Atahualpa ofreció 2 cuartos llenos de oro y plata a Pizarro, a condición que Pizarro no lo matara. Fue la gran equivocación de Atahualpa. Pizarro evidentemente lo mató. Ahora, ¿desde cuándo un gobernante está dispuesto efectivamente a salvar su pellejo olvidándose de su gente? De manera que, para responder a la famosa pregunta de Mario Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? La pregunta está muy mal formulada. El Perú estuvo siempre jodido. No hubo una partida de nacimiento para eso. Nada. Bueno, entonces lo que se olvida, quienes tratan el problema de la corrupción como un problema ético, moral y policial, es que la corrupción es una forma de gobierno. Por favor, los españoles no hubieran podido gobernar el Perú si no hubieran practicado la corrupción. La gente olvida que los puestos públicos eran efectivamente subastados, ¿verdad? De manera que eso viene desde muy lejos. Pero no solamente que no es un problema ético, sino como decía el colega Omar Cabero, un libro que vamos a publicar, la corrupción constituye efectivamente la estrategia fundamental para que el aparato público y las instancias privadas de gobierno funcionen. Sin esto, el poder político en el Perú no existe y no puede operar. Por consiguiente, si esa es la premisa, no existen efectivamente medidas paliativas contra eso. No se trata efectivamente de sancionar al corrupto, de elevar las penas, de contratar a ángeles en lugar de estos endemoniados funcionarios que se apropian de los recursos públicos.
problema mucho más complejo, es un problema de la estructura de poder que tiene que ser desmontado desde la raíz para que la corrupción como tal desaparezca. Y aquí hay un programa de investigación. El problema, y puedo hablar con legítimo derecho por lo sanmarquino que soy, pues en las universidades, no solamente públicas, sino privadas, la investigación dejó de existir, ¿verdad? ¿Quién investiga? Ahora se llama investigación a los informes de 4 o 5 paginitas, casi como las consultorías que hacen los pícaros que trabajan en los ministerios del Perú, que no son resultados de ninguna indagación, sino simplemente de las 4 tristes ideas que pasan por su cabeza, y a eso le ponen el nombre solemne de investigación. La investigación no existe. De manera que volver a pensar el problema del país, buscar las alternativas a su cambio, eso supone efectivamente conocer en profundidad. Y además un regalo adicional a las universidades públicas. Estos tristes caballeros que acompañaron a Castillo no cayeron del aire, profesor Ramírez. Usted sabe tan bien como yo que ellos son producto genuino de la educación pública a nivel superior. Nosotros somos culpables de haber creado a estos inútiles. Bueno, doctor, interesante realmente esa opinión suya de que los gobiernos realmente se sustentan en la corrupción, ¿no? Generalizada. Podríamos decir lo mismo con países como China, por ejemplo, como Vietnam y otros de similar situación social. Por supuesto, es que otra vez, como decía hace un momento, la corrupción en tiempos de la colonia existió, pero es un tipo de corrupción diferente a la practicada por Odebrecht, o un tipo de corrupción tristemente ilustrada en los Vladivideos, ¿no es cierto? No solamente que temporalmente en un solo país la corrupción adopta formas y contenidos diferentes, sino que evidentemente la corrupción en otros países, en China, en los propios Estados Unidos, en Europa, ahí también existe corrupción. Pero evidentemente no son asimilables, y es por esto que repito que la palabra corrupción me parece una palabra demasiado genérica como para dar cuenta de las especificidades de cada caso. Doctor, tomando en cuenta esto de la deuda pública externa, ¿qué nos dice usted del famoso RIN? O sea, de los recursos internacionales netos que tiene el Perú. ¿Cómo se administran y para qué nos sirven? Miren, comparando la situación del Perú con la de nuestro país vecino y cercano, Bolivia, las reservas internacionales netas del Perú han sido y siguen siendo considerables, ¿no es cierto? En contraste con Bolivia, que las reservas internacionales con las que cuenta Bolivia en este momento apenas le permite financiar su gasto público por 2 o 3 meses. Ellos están en dificultades muy, muy serias. Ahora bien, ¿para qué sirven las reservas internacionales netas? En principio, evidentemente, para atender las urgencias de coyuntura que un país enfrenta. Estoy absolutamente seguro, aunque las cifras no las tengo a la mano, que durante los 3 años de la pandemia, estas reservas internacionales netas sirvieron no solamente para aliviar a través de bonos a las personas mayormente afectadas. Estoy casi seguro que en los bonos que van a entregarse a las familias afectadas en los desastres del norte, igualmente esos son los recursos que van a ser utilizados. Y esto me parece muy bien. El asunto es que esas reservas internacionales netas no pueden ser utilizadas
solamente para atender gastos urgentes. Estas reservas internacionales tienen que ser utilizadas para financiar programas de crecimiento totalmente diferentes al que tenemos. ¿Por qué estamos como estamos? Y usted lo sabe, profesor Ramírez. Estamos como estamos porque efectivamente el sector minero es el sector decisivo de la economía peruana, ¿no es cierto? Los recursos y las divisas vienen de ahí. Y este papel ha sido importante no porque los gobernantes hayan sido unos genios en administrar esos recursos, derivan del simple hecho que los precios internacionales en el mercado de fuera del cobre y de otros metales son efectivamente altos como consecuencia de la demanda elástica de los países que nos compran. De manera que en ese contexto basta efectivamente colocar en el Ministerio de Economía o en el Palacio de Gobierno, como se dice ahora, un piloto automático para que la economía camine por sí sola. El gran problema, pese a lo que decía ese prófugo, que ojalá lo traigan de la nariz aquí, Toledo, esos recursos no permitieron efectivamente beneficiar ni siquiera a cuentagotas al 90% de la población popular. El goteo no funcionó. Y la prueba, el desmentido, la cachetada frontal que la historia dio a Toledo, es que efectivamente la pandemia desnudó todos los cuentos que nos habían referido, ¿no es cierto? El sistema de salud, el más deplorable del mundo. Usted sabe muy bien, y quienes lo escuchan deben saberlo, el país más afectado por la pandemia fue el Perú. Ese sistema de salud, no éramos ni siquiera capaces de producir balones de oxígeno para evitar que la gente se muera. ¿Quién iba a pagar 4 o 5 mil dólares por una cama, por una noche en una clínica? ¿Dónde estaban los remedios? No solamente esto. Y desde el punto de vista de la educación, y usted lo sabe, profesor Ramírez, la educación pública del Perú es la más deplorable del planeta. Somos alfabetos formales, pero analfabetos reales. No entendemos lo que leemos. En las destrezas matemáticas somos nulos y a duras penas hablamos castellano. El mejor ejemplo, otra vez, Castillo. Entonces, ese modelo de crecimiento hacia afuera es un crecimiento completamente artificial. Eso es lo que nos ha venido ocurriendo desde la conquista. Todo va bien por circunstancias externas que no controlamos. Todo va mal cuando efectivamente los precios de los metales caen, cuando los fertilizantes naturales son reemplazados por fertilizantes sintéticos, cuando la goma del caucho es reemplazado por efectivamente otros productos igualmente sintéticos. Entonces hay que cambiar el patrón de crecimiento. Esto significa efectivamente colocar las bases para un proceso de industrialización que permita que el crecimiento no solamente dependa de la exportación, sino de la producción nativa. Pero para que haya este tipo de crecimiento es necesario efectivamente un mercado interno absolutamente dinámico. Pero un mercado interno dinámico con un volumen de la población de gente que se muere de hambre es imposible. Los restaurantes, como usted sabe, están llenos. Pero están llenos ¿por qué? Están llenos porque están endeudados. La morosidad de la cartera, de las tarjetas de crédito es impresionante. Entonces, ¿cómo cambiar todo esto? Y si no hay efectivamente una alternativa que permita esquivar a estas amenazas externas, una y otra vez seguiremos lamentándonos. Doctor,
Efectivamente, esto que usted nos dice, nosotros lo constatamos cotidianamente. Y por lo que se ve, la comprensión de lo que sucede en el país política y socialmente, ¿no? Nos hace pensar, como usted lo hace muy bien, parece, en el marco de la perspectiva histórica, ¿no?, que tiene el país. ¿Y por qué usted siempre acude a la cuestión histórica y especialmente a la cuestión económica para comprender este fenómeno que pasa en el país? Mire, dos razones, ¿no? La primera, profesor Ramírez, usted lo sabe y sus oyentes lo saben muy bien, lo saben también que a veces no se pone a pensar en lo que voy a decir. El Perú no es Argentina. Los argentinos dicen, en broma y en serio, que los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos, lo cual es literalmente cierto. La Argentina, tal y como existe hoy, nace efectivamente en la segunda mitad del siglo XIX y no antes, como consecuencia de la migración masiva hacia la Argentina de italianos y de españoles. La nuestra, profesor, tiene 20 milenios de duración. Y poca gente lo sabe, incluso los arqueólogos. De la misma manera como se dice que la historia es demasiado compleja y demasiado complicada como para ser dejada en manos de historiadores, uno legítimamente podría decir que el pasado lejano del Perú es demasiado importante como para ser dejado en manos de arqueólogos que no saben efectivamente qué hacer con eso. Porque esos 20 milenios cuentan. Cuentan porque la colonización española acá no fue idéntica a la colonización que Inglaterra hizo en lo que son ahora los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos hubo una población nativa, no tan grande en volumen como la nuestra, fueron igualmente diezmados por epidemias y por la explotación impuesta, sus descendientes colocados en reservas indígenas donde todavía sus nietos, bisnietos están. Lo que quiere decir que la expansión norteamericana se hizo con absoluta prescindencia del aporte nativo. Además de un territorio absolutamente vacío. Y es por eso, como usted lo sabe muy bien, que quien funda la sociología política, me refiero al francés Alexis de Tocqueville, escribió La democracia en América en apenas un mes. ¿Quién puede permitirse el lujo de, por mucho talento que tenga, de escribir en un mes y explicar la complejidad inmensa que tiene el Perú? Es imposible, ¿verdad? Entonces, lo que ocurrió con la conquista española en el Perú es que, y eso también es adivinanza, ¿no? Porque no existe una historia demográfica seria. Algunos dicen que Atahualpa y sus discípulos eran 10 millones, otros dicen 14, otros dicen 3. Digamos, por adivinancia y por promedio, 10 millones. Claro. Bueno, 3 o 4 décadas después, esos 10 millones de gente se redujeron a uno solo. Lo que quiere decir que en 40 años, de 10 andinos, 9 desaparecieron. Y no existe efectivamente en la historia de ese momento y posterior un efecto tan negativo, un etnocidio derivado de la conquista. Pero, más allá de esto, el hecho es que el sistema colonial no pudo haberse impuesto sin ese millón de gentes que sobrevivieron al hecatombe. Y sobre todo sin las instituciones creadas por la gente de los Andes. Por ejemplo, la Mita, ¿verdad?
Y basta que nos miremos recíprocamente las caras para saber que efectivamente ese pasado lejano cuenta. Ese legado, y uno efectivamente puede entender cómo estamos y por qué estamos con esa densidad histórica a la cual aludo. Y esto me lleva a otro comentario complementario en función a su pregunta. Bolívar y San Martín vinieron al Perú habiendo leído a las celebridades europeas, Locke, Montesquieu, Descartes, Hobbes, ¿no es cierto? Y las premisas de la democracia liberal la quisieron efectivamente articular a partir de esas premisas y se equivocaron. La única forma de entender el sistema político del Perú, y esto no es una broma, es leyendo la Biblia. Cuando uno lee la Carta a los Romanos, cuando uno lee la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, escrita en el siglo XIII, pero readaptada por Suárez para el siglo XVI, uno entiende ahí efectivamente por qué este sistema político a la peruana fue como era y por qué todavía sigue perdurando como antes. Interesante, doctor. Por eso me dedico a la historia. Sí, pues este genocidio que usted nos ha mencionado, ¿no? De cuántos originarios peruanos murieron durante esta etapa de la colonización española, que un poco nos hace recordar también al genocidio tan grande que pasó con los negros que fueron importados del África y cómo llegaron acá esclavizados, ¿no? A las Antillas y a toda América. También creo que ese genocidio fue feroz, ¿no? Y de lo cual muy poco también se comenta o se dice. Mire, yo, si me permite, un par de comentarios en relación a su pregunta, que tampoco la gente lo repite porque me imagino que tienen algún tipo de pudor. Fue resaltado rápidamente, paradójicamente, por José de la Riva Agüero en los paisajes peruanos, cuando él visita efectivamente el campo de Ayacucho. ¿Qué pasó? La población más explotada del sistema colonial fueron los indios y los negros. Y estoy hablando ahora en términos políticamente incorrectos, y yo pido disculpas a sus oyentes, ¿no? Debiera decir los nativos y los afrodescendientes, lo cual históricamente no tiene ningún sentido. Bueno, esa población, que fue la más explotada del sistema colonial, paradójicamente fue la que se opuso con armas en la mano a la independencia. Y con razón. Los iquichanos de Ayacucho pidieron a gritos el retorno de Fernando VII. Y no solamente los andinos, también los negros. Y no solamente por iquichanos despistados, los pastuzos en la frontera entre Colombia y Ecuador hicieron lo mismo, los araucanos hicieron lo mismo, los mexicanos hicieron lo mismo. Además, como seguramente se sabe, España está, como dice la canción, al otro lado del charco, muy lejos. Pero España controló este enorme territorio colonial, pese a la enorme distancia del Atlántico, sin un ejército. Porque el ejército, en el sentido usual de la palabra, surge a raíz de las grandes rebeliones de Tupac Amaru y Tupac Katari. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Se imaginan que la presidenta Dina Boluarte dijera, bueno, ya, vamos a disolver a las Fuerzas Armadas por inútiles? ¿Qué pasaría? Y sin embargo, durante 3 siglos, España, repito, controló a sus colonias ultramarinas sin un ejército. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta está en el famoso libro de Hegel, La dialéctica del amo y del esclavo.
nosotros efectivamente construimos nuestra identidad en el espejo del opresor, no una identidad nuestra, una identidad alienada, ajena, espuria. Es por eso que estamos como estamos. Caramba, efectivamente son una especie que usted nos da otro conceso del Perú. Bueno, también existe una proposición teórica, podría llamarlo así, que nos dice que la prosperidad del Perú no fue ni es el resultado del trabajo y del esfuerzo de su gente, sino de la suerte y de la lotería, ¿no? Como así lo diría Víctor Bulmer Thomas, ¿no? Le voy un comentario sobre eso. La prosperidad peruana del siglo XIX se basa en el excremento de las aves, el guano, ¿no es cierto? Esta así llamada burguesía peruana no surge como consecuencia de la explotación de la fuerza de trabajo de la gente, surge como consecuencia de la venta del excremento de las aves guaneras. Y como tuvimos ese tipo de burguesía de derecha, por consiguiente no es una casualidad que la izquierda peruana sea tan enclenque como la derecha. Un último comentario a propósito de esto. Andrés Avelino Cáceres, el demonio de los Andes, el único que efectivamente con pundonor resistió con armas en la mano y con sus guerrilleros a la invasión chilena, cuando toda la derecha del Partido Civil pedía a rodillas la paz con Chile. Y cuando, además, porque el Perú es efectivamente el almacén de las cosas más estúpidas. ¿Qué otro país tuvo un presidente que abandona a su país en guerra para irse a Europa, como fue Mariano Ignacio Prado? Entonces la reconstrucción del Perú después del desastre de la Guerra del Pacífico no podía ser realizado por los civilistas, porque eran impresentables. El único que tenía cartas para eso era el brujo de los Andes. Pero ¿cuál era el problema? Estaba rodeado por indios. Y ni antes ni hoy eso es posible, llegar al Palacio de Gobierno con indios, ¿verdad? Ni Toledo. Entonces, ¿qué hizo Andrés Avelino Cáceres? Convocó a los líderes de las montoneras a Huancayo y los mató a matar. 2. Él, que estaba dispuesto a arriesgar su vida para evitar que una pulgada del territorio peruano pase a Chile, no tuvo el empacho de firmar el contrato Grace, para lo cual mandó desalojar con las bayonetas a las 2/3 partes de la asamblea. Firmar el contrato Grace, que implicó una colonización completa en términos económicos del Perú, mucho más que si hubiera perdido una pulgada del suelo. Ese es el nacionalismo nuestro, un nacionalismo absolutamente tribal, un nacionalismo de ignorantes. Doctor, efectivamente usted nos hace acordar que nunca se ha admitido a los indios ni a los negros a participar de las grandes acciones que se dice ha pasado en la República. Por ejemplo, cuando San Martín proclama la independencia del Perú en la Plaza de Armas de Lima, está rodeado pues de toda la nobleza, de toda la aristocracia que había gobernado con los españoles, y ordena que los indios y los negros estén fuera de la Plaza de Armas de Lima, cuando él va a declarar la independencia del Perú.
cómo lo marginan. Y eso se repite en muchos lugares. Y se repite, nosotros vemos, por ejemplo, en este caso de Cáceres, ¿no? Yo creo que es uno de los insignes héroes nacionales que tiene el Perú. Naturalmente eso del contrato Grace fue cuando él había ya dejado pues esto de las luchas en el centro, ¿no? O sea, en la campaña de la Breña. Y naturalmente tuvo una acción tan importante que permitió ver a los traidores de la patria. Y lo que yo no encuentro en los libros, aparte de lo que usted se ha señalado sobre este señor Prado, que tuvo que huir, ¿no?, por el Callao a Europa, no se habla, por ejemplo, de estos traidores, ¿no? Por ejemplo, no se dice nada de Piérola, que también se fue a Europa, que estuvo pagado allí. ¿Ya? También cuando estuvo de ministro de Economía de Balta, por ejemplo, y hizo el contrato, pues Grace le favoreció, ¿no? Y ellos les pagaron la estadía a Piérola allá, y vea usted, regresa y todavía lo elegimos presidente como Alan García. ¿Cómo explicaría usted este fenómeno, doctor? Mire, un par de comentarios que al final, para que esto no parezca efectivamente un velorio, voy a decir algunas cosas que creo que son muy importantes para el porvenir del país. Bien, cuando uno recorre las calles de Lima, se encuentra con monumentos, ¿no? Y todos esos monumentos conmemoran ¿qué? No conmemoran la derrota del Perú, porque ni yo ni mis antepasados tuvieron nada que ver con eso. Conmemoran efectivamente las derrotas de su clase política. Entonces somos un país de masoquistas, porque el único monumento que de una manera u otra conmemora la victoria es 2 de mayo, ¿no es cierto? Pues todos los demás son derrotas. ¿Quiénes están alojados en el panteón de los próceres? ¿Y por qué? De tal modo que todo este asunto está por revisar de una manera integral. Pero creo, profesor, que el hecho que tengamos este tipo de conversación, el hecho que tengamos ahora pistas para pensar de otra manera distinta la trayectoria de la sociedad peruana son efectivamente indicadores extremadamente importantes. Y no solamente esto, ¿no? Cuando uno lee los trabajos de José María Argueda sobre la Sierra Central, él decía, yo estoy enamorado de Huancayo, porque cuando voy, por ejemplo, al restaurante olímpico, que no sé si existe en Huancayo, ahí los campesinos huancas miran al administrador y a los mozos y me miran a mí a los ojos, frente a frente, porque estuvieron efectivamente liberados de los estigmas de los terratenientes de Ayacucho, de Apurímac, de Puno, que después de siglos de opresión no permitían efectivamente que sus vasallos y sus llanas nos miraran a los ojos. ¿Cuál es el gran cambio que está ocurriendo ahora? En estos días, esas marchas muy heterogéneas, sin un liderazgo muy claro, sin un programa muy coherente, son, no obstante, una transformación total. Y en ese sentido, un artículo reciente de Rodrigo Montoya decía con mucha claridad, después de, de largas décadas, por fin, efectivamente, estos campesinos pueden efectivamente marchar con orgullo y con hidalguía en defensa de sus intereses. Seguramente que están protestando por el secular ostracismo
económico, social y político que fueron objetos. Pero están protestando igualmente por el derecho legítimo que tienen de ser reconocidos como personas. Y esto me parece un punto, una inflexión muy importante para el porvenir. Ahora, sobre esa base, efectivamente, a través de investigaciones, a través de ayudar efectivamente en la organización, se puede efectivamente construir alternativas razonables. Cuán interesante es conocer los acontecimientos de la historia patria, y sobre todo cuando viene de los estudiosos como usted, que no solamente describe, sino que hace teoría, ¿no?, con la historia. Bueno, doctor, un poco por ahí redondeando este asunto, es el fenómeno de la industrialización en el Perú. ¿Por qué es que aquí no se ha desarrollado el mercado interior? ¿No? ¿Y por qué no nos hemos industrializado? Sí, usted sabe que es imposible una industria sin un mercado interno relativamente grande. Y hasta muy avanzado el siglo XX, un mercado interno no había, primero porque predominaban las haciendas con yanaconas, con productores que tenían dentro de la hacienda todo lo que requerían y por lo tanto su participación en la expansión del mercado interno era nula. Y si no hubo campesinos de hacienda, hubo campesinos de comunidades o pequeños propietarios que también eran autónomos, porque producían efectivamente todo lo que necesitaban. De tal manera que industrializar suponía efectivamente desarticular las haciendas. Y la gente olvida que la idea de la reforma agraria vino al Perú impuesta por un norteamericano, Rockefeller, quienes en una reunión en Punta del Este dijeron, bueno, la única forma de evitar que los Andes se convirtieran en una nueva sierra maestra, como Cuba, es efectivamente desaparecer las grandes haciendas. Y uno de los grandes promotores fue el gran economista liberal Pedro Beltrán, pero una reforma agraria hecha a su medida, no afectando los emporios económicos, sino tratando de colonizar las tierras vírgenes. Cuento que por otra parte, Fernando Belaúnde Terry se las compró, ¿no es cierto? Entonces, una reforma agraria acotada de esa manera, con la oposición total de apristas y odistas, era imposible. Y se hizo, como se hizo, gracias efectivamente al piurano, a Juan Velasco. No solamente por razones de equidad, sino por razones de seguridad institucional de las propias Fuerzas Armadas y del Perú. Él decía, el país es inviable si efectivamente no hacemos los cambios que debiéramos hacer. Solo que lo hicieron manu militari con todos los desastres que conocemos, salvo una. Efectivamente, las relaciones sociales, el pongueaje, el yanaconaje, estas formas más opresivas de la explotación de la fuerza de trabajo desaparecieron. De tal modo que esa fue una barrera muy fuerte para la industrialización. Aparte que para industrializar se requiere efectivamente una burguesía industrial. Y una burguesía industrial en el Perú, al igual que una burguesía nacional, es una paradoja en sus propios términos. En el Perú la burguesía es cada vez más burguesa, a condición de que sea cada vez menos nacional.
por las condiciones de realización de la acumulación de capital. Entonces, con esas condiciones no le quedó al Estado peruano sino imitar el camino prusiano, es decir, convertir efectivamente al Estado en el promotor industrial. Y les otorgaron a los industriales beneficios, exoneración del pago de impuestos, tipos de cambio favorables, una legislación laboral que los protegía frente a huelgas, etcétera, etcétera. Es decir, no crearon industriales, crearon terratenientes conservadores bajo la figura de industriales. A tal punto de que la más mínima apertura al mercado internacional los sacaba así en masa, pidiendo que el papá Estado lo protegiera, ¿no es cierto? De tal modo que en ese contexto un proyecto industrial es absolutamente inviable. Todo tiene que ser alterado de raíz. Y seguramente una de las grandes ventajas del caos en el que estamos, aparte de lo que señalaba hace un momento del papel protagónico de los sectores populares, es que ya no hay alternativa. El Estado fracasó, no son los gobiernos. Tuvimos todo tipo de gobernantes, de todos los colores, y todos fracasaron. Pero no solamente fracasaron los gobiernos, ahora el que fracasa es el Estado, porque no existe una sola institución que efectivamente asuma las tareas mínimas que todo Estado debiera tener. Alimentar a su gente, educar a su gente, dar trabajo a su gente. No es una casualidad. El 75% de la población peruana efectivamente busca por sus propios medios lo que no tiene como aporte de su Estado. Y de ahí el predominio de la informalidad. Doctor, qué interesante. Seguiríamos conversando más sobre esta cuestión, ¿no? De la creación de la burguesía, digamos, agraria, o lo que pasó con la reforma agraria, ¿no? Y cómo se apoyó también a los llamados industriales, entre comillas. Pero ahora ha aparecido otro sector, ¿no? El sector agroexportador, ¿no? Y que parece que tiene todo el apoyo también del Estado. ¿Qué opina usted de este sector agroexportador? ¿Por qué es que tiene el éxito que, bueno, no se esperaba antes? Sí, en la agricultura, sobre todo en la costa peruana, hay dos fenómenos absolutamente nuevos, ¿no? El primero, que es el que me interesa y me gustaría comenzar a investigar. Antes los que estaban vinculados con el mercado internacional, como usted sabe, eran los que producían algodón o azúcar. Ahora son pequeños campesinos propietarios que mediante la producción de las alcachofas, las paltas, los espárragos, las betarragas, están efectivamente produciendo para el mercado internacional. Y al parecer les está yendo muy bien. También que en aquellas regiones donde se produce eso, al parecer el desempleo desapareció. Lo otro tiene que ver con su pregunta. Las haciendas que Velasco expropió. Estoy pensando en Roma, estoy pensando en Cayaltí, estoy pensando en Casa Grande de los Gildemeister. Eran literalmente, profesor Ramírez, chacritas, en comparación con los enormes conglomerados que hoy existen y que usted evoca. Lo único nuevo es que el capital de estos conglomerados no es un capital familiar, son accionistas y muchas veces accionistas extranjeros. Pero por el resto sigue igual, todo sigue igual. De manera que tienen, por favor, si antes Graña o los Berkemeyer
o los narcos tenían sobre todo Beltrán, tenía el poder de privatizar un puerto a fin de que a través de ese puerto privatizado ingresaran sin pago los insumos que requería la hacienda. Pues ahora estos grandes conglomerados industriales tienen evidentemente mucho más recursos para controlar el Estado y por consiguiente para hacer que las políticas del Estado les sean absolutamente favorables. Uh-huh. El pobre Castillo, en medio del analfabetismo total, se las olfateó por ahí, o seguramente fue su maestro el sanmarquino, ¿cómo se llama ese señor? ¿Enseña Derecho? Aníbal Torres. No, don Javier, don Aníbal Torres. Sí. Seguramente, yo le digo, habría que hacer una segunda reforma agraria, ¿verdad? Por supuesto. Pero no solamente por ahí. Hay que cambiar los sistemas de tenencia de tierra. Hay que cambiar el sistema de regionalización. Hay que cambiar la administración pública. Hay que cambiar los partidos políticos. Es decir, compañero, la enorme ventaja que usted tiene y yo tengo es que todo está por hacer. Todo fracasó. No hay nada rescatable. Doctor, efectivamente, como usted dijo, pues que todo tiene que ser alterado en el país para cambiar esto. Lamentablemente, el tiempo ya pues ha avanzado tanto que nos ha cortado la conversación, que resulta tan interesante. Yo le invito para otro programa, doctor. No, hay un tema que a mí me encantaría. Es decir, ¿cómo explicar a Pedro Castillo? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Y cómo evitar que eso vuelva a repetir? Esto es un laboratorio sensacional. El Perú siempre ha sido un laboratorio social, porque ninguna teoría permite efectivamente dar cuenta de lo que está ocurriendo. Como decía mi amigo desaparecido, Adolfo Figueroa, el Perú no tiene una teoría social. Entonces, tenemos indicios para pensar efectivamente. Miren, y toda la experiencia de Castillo es una experiencia fundamental. Y para la izquierda es una vergüenza. ¿Cómo llamarse de izquierda sin exponerse al riesgo? Izquierda y tu Castillito. Espero que se pudra ahí. Es lo que merece. Bien, doctor, yo creo que en otro momento vamos a seguir tratando este punto de lo que yo llamo la lucha por el poder, ¿no? Bueno, es otro asunto. Doctor, muchas gracias. ¿Algunas palabras finales para las personas que nos están viendo y escuchando? Sí, como dije al comienzo, yo acepté esta invitación por dos razones. Primero, por la deferencia y el cariño que le tengo. Yo recuerdo con emoción que usted fue el único sanmarquino que estuvo en el velorio de mi mamá, en Arrima. Y en segundo lugar, por San Marcos. Yo aprendí mucho del Perú en los años que estuve como estudiante. Seguí aprendiendo mucho cuando estaba incluso trabajando en una universidad privada como la Católica y en un instituto privado como el Instituto de Estudios Peruanos. Siempre me las ingenié para dar clases en San Marcos, en antropología, sobre todo. Y cuando estaba fuera del Perú, siempre me las ingeniaba para
venir a Lima cada fin de semana y seguir efectivamente dialogando con los estudiantes y pensando en los problemas del país. Ahora estoy establecido por un tiempo y pienso seguir haciendo eso y, por cierto, con usted y con los colegas de San Marcos seguiremos trabajando en lo que sea necesario para avanzar en el país. Gracias. Muchas gracias, mi querido doctor Heraclio Bonilla. Y a todos los Gracias. que nos están escuchando, muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes. Con mucho gusto. Suerte. Buenas Chao, tardes. doctor.